Muy buenas noches a todos los que ya están conectados y los que se van a ir conectando en este espacio entre sorbos y versículos. Esta tercera temporada te prometo que está muy buena, que nos va a ayudar a edificar nuestras vidas. Porque Dios, nuestro Padre poderoso, Él quiere que todas las cosas lleguen al nivel de un crecimiento espiritual. Y para eso necesitamos la palabra. Esa palabra viva y eficaz, esa palabra poderosa que nos va a ayudar a llevarnos a un nuevo nivel espiritual. Esta tercera temporada es Floreciendo como el olivo. Vamos a desarrollar en esta noche la segunda parte del primer capítulo, Echando raíces de amor. Marisabel nos había regalado una preciosa palabra que sale de la profundidad de su corazón. Ahora entiendo lo maravilloso que debe ser escuchar decir mamá de los labios de tus hijas. Siempre te diré mami, porque jamás se me quitará ese deleite. Sí, ahora entiendo. Ahora entendemos muchas cosas que no habíamos entendido, pero es necesario seguir entendiendo. Y para poder entender, tenemos que saborear la palabra. Tenemos que saborear también nuestro café. Yo les había mencionado que fui a Chanchamayo en el tiempo de receso que hemos tenido entre la segunda y la tercera temporada y había traído unos cafés ricos, que es la mezcla del café, la leche y el chocolate amargo. Así es que he preparado allí ese cafecito muy rico. La semana pasada habíamos tomado, pero te diré que esto no tiene azúcar. Y quiero probar, y yo sé que tú también ya lo tienes allí, tu café, o probablemente no tomes café, allí tu matecito, a la agüita de manzanilla, ese mate de té verde de repente, tu mate, no sé, de una manzanilla simple, no lo sé. Pero ahí saboreemos. Yo voy a saborear mi café. Está delicioso. De verdad que está muy delicioso. Saboreemos nuestro café, nuestro mate, pero también saboreemos la palabra. Esa palabra que tenemos para este día, para esta noche, está muy buena. Ya con tu cuaderno, tu Biblia, principal tu Biblia, tu resaltador y todas las cosas para que puedas marcar. Es necesario una decisión firme. Esa decisión firme, pero tiene que ser intencional, mujer. Sí, tiene que ser intencional la decisión que tú y yo vamos a tomar para nuestra vida espiritual y tenemos que decirle claramente y nos decimos a nosotros mismos, esa vida espiritual superficial se acaba hoy. Porque necesitamos ir a extendernos al supremo llamamiento, a tener un despertar espiritual, a echar raíces profundas para que podamos lograr lo que el Señor quiere, porque tiene propósitos especiales para nuestras vidas. Es por eso que tenemos que pedirle a Dios, a nuestro Padre Celestial, que Él nos ayude, para que cada uno de nosotros podamos lograr echar esas raíces profundas para poder comprender y aprender a vivir como tu Padre quiere que vivas. Una mujer con Xerez, y había hablado la semana pasada que Xerez significa raíces. Una mujer con raíces, una mujer con Xerez, aunque venga Chofref, aunque venga el invierno, o aunque venga el tiempo de sequedad, nunca va a dejar de dar frutos y fruto en abundancia, fruto permanente. Es por eso que había mencionado que debemos de tener 3 puntos para poder cimentar la palabra, para echar raíces profundas y podamos estar
completamente establecidas en el reino inconmovible. La semana pasada había tratado el primer punto. Las raíces crecen en lo oculto, amada mía. Sí, las raíces crecen en lo oculto, en lo secreto y no en lo visible. Es por eso que nos decía en Mateo 6:6, pero cuando ores, entra a tu cuarto más privado y cierra la puerta. Ora a tu Padre. Y tu Padre, cuando ve en secreto lo que estás haciendo, Él te va a recompensar en lo público. Es por eso que el día de hoy vamos a desarrollar esos dos puntos que estaban pendientes, y una de ellas es buscando la piedra, la estabilidad y no la comodidad. Saborea tu café, saborea la palabra, que sé que va a ir a profundidad para que nos pueda ayudar. Amada mujer, tú jovencita, señorita que ya te estás conectando, pero también caballero, en esta noche también quiero hablar a tu corazón, a toda la familia en realidad, porque sé que muchas familias van escuchando este espacio entre sorbos y versículos, y sé que está haciendo de edificación para nuestras vidas, y por eso que nos gozamos, porque nuestro Padre es bueno, siempre Él quiere todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto para nuestras vidas. Cada circunstancia en la que tú puedas estar viviendo en estos momentos, es necesario la toma de decisiones. Y cuando lo hacemos, cuando somos radicales, intencionales en tomar decisiones en nuestras vidas, algo va a salir a la superficie, en realidad lo que está en nuestro corazón, lo que ha sido atesorado en nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿qué cosa está atesorado en tu corazón? Esta situación difícil que pueda estar viviendo, cuando salta, cuando flota de nuestro corazón algo a la superficie, esa no te va a transformar. Es la clara oportunidad para poder revelar, para poder mostrar en qué se ha convertido tu vida espiritual. ¿Qué hay realmente en el interior de tu corazón? ¿Qué cosa has dedicado en este tiempo? ¿Has profundizado en tu comunión con Dios? ¿En oración? ¿En escudriñar la palabra? ¿Las grandes verdades del Señor? ¿O has estado viviendo cómodamente en tu confort? Es tiempo que nuestros corazones, en los tiempos difíciles, salen a la luz. Flota lo que hay realmente allí. Y por eso que es importante que si has estado en una etapa de confort en tu vida, o has estado en tu etapa de buscar mayor profundidad en la palabra, y has estado orando con la intencionalidad correcta de rendirte completamente a Dios, entonces, cualquiera de las situaciones en las que podamos encontrarnos, hoy, una vez más, es una oportunidad en nuestras vidas de tomar decisiones eternas. No en las cosas temporales, porque esas son efímeras, se acaban, se esfuman. Aprendamos a profundizar para poder encontrar la roca, porque en ella encontraremos fortaleza. En ella encontraremos protección en un lugar seguro para que aprendamos a reposar. Es por eso que nos dice en el Salmo 18:2, Él es mi roca, Él es mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Pregunto yo,
eso está flotando del interior a la superficie de tu corazón? ¿Realmente estás hablando que Jesús es tu roca? Él es la piedra angular de tu vida. Él es el que te lleva a tener esa estabilidad en medio de la situación. ¿O has estado buscando tu comodidad durante todo este tiempo? Y ahora que tu vida se ha convertido en esa vulnerabilidad emocional y te sientes de repente un poco preocupada. Pero justamente este espacio entre sorbos y versículos que se ha diseñado en la casa de Dios, palabras de vida eterna, dirigida por el Espíritu Santo, es para que tú y yo podamos tener este tiempo, este espacio, para que podamos cimentar la palabra, echar raíces profundos y decir que el Señor es nuestra roca, que el Señor es nuestra fortaleza y Él es nuestro libertador, nuestro Dios, nuestra fuerza aguda y firme. ¿En quién confiaremos? ¿En quién nos refugiamos? Porque Él es nuestro escudo y nuestra torre alta. En Hebreos 2:13 dice lo siguiente, pero quiero que saborees tu café, tu mate, mujer, mamá, que tú me estás escuchando. De verdad, mi café está riquísimo, riquísimo, tiene chocolate amargo. Pero esa combinación es maravillosa. Hebreos 2:13 dice lo siguiente. Y nuevamente dice, mi confianza, mi seguridad, mi esperanza estarán puestas en Él. Una vez más, aquí estoy. Pablo está diciendo, aquí estoy. Porque mi confianza está puesta en ti. Mi seguridad, mi fortaleza, mi esperanza está en ti, amado Cristo de la gloria, que tú eres la roca que me da la estabilidad en mi vida. Roca en hebreo significa tesela, que habla de la roca, de la peña. Y cuando hablamos en Mateo 7:24 dice lo siguiente. Así que todo aquel que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, las obedezca, será como un hombre sensato, prudente, práctico, sabio, que construye su casa sobre la roca. Esta palabra roca en griego significa petra. Roca, masa rocosa. Es por eso que nosotros tenemos que analizar el olivo. Esta planta de olivo, no echa raíces en una tierra dura. Así como un corazón duro necesita ser suavizado. ¿Y cómo se suaviza el corazón de una persona? Con humildad. Sí, con humildad. Saborea la palabra, pero también saborea tu café, con humildad. Necesitamos aceptar con humildad el proceso. ¿Te imaginas si fuera duro la tierra donde está siendo plantado el olivo? Se cae. Porque no le permitiría que sus raíces se introduzcan a la profundidad donde necesita. De la misma manera, nosotros necesitamos que la tierra, que es nuestro corazón, necesita que se suavice para que pueda ingresar esas raíces profundas y buscar en esa profundidad la roca que es Cristo. Y tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque cuando vienen los vientos recios, cuando vienen los problemas dificultosos en nuestras vidas,
Cuando de pronto se cierra ese trabajo que sostenía tu familia. Cuando de pronto, inesperadamente, venga una enfermedad que empieza a sacudir tu vida, o cuando de pronto tu matrimonio, que no ha sido construida sobre la roca, sino ha sido construido solamente de ilusiones y de emociones, empieza a azotar esos vientos recios en nuestras vidas, se puede arrancar fácilmente. Porque la raíz no ha sido profundizada. La raíz no ha estado anclada en esa roca firme, en esa petra. Es por eso que nuestras vidas espirituales deben estar profundizadas, ancladas en los fundamentos básicos de la palabra para alcanzar una estabilidad espiritual, amada mujer. Para que puedas tener esa estabilidad emocional, para que pueda haber esa estabilidad material en Cristo Jesús. Y así podrás tener esa experiencia sobrenatural de su gran amor en medio de esa profundidad y no en medio de una vida superficial. Como dice en Mateo 7:25, aunque llueva cántaros y suben las aguas de la inundación y los vientos soplen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Por eso que es válido esa pregunta. ¿Cómo has construido en este tiempo tu vida? Mujer, caballero, ¿cómo está construida tu familia? ¿Cómo has construido tu ministerio? ¿Cómo has construido tu trabajo, ese emprendimiento que tienes? ¿Cómo está construido tu matrimonio? Porque nos está diciendo cualquiera que oye estas palabras y las hace, las pone en práctica, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la petra. Cuando desciende la lluvia y vinieron ríos profundos que soplen vientos, golpearán contra esa casa, golpeará esa enfermedad, golpeará la economía, la escasez en tu casa, pero no te vas a caer. Claro que va a venir el golpe, pero si has tomado la decisión radical de hacer la construcción de tu vida, de tu familia, de tu casa, sobre esa roca, por esa petra, que es Cristo Jesús, entonces estarás bien cimentada en ella y ella te va a llevar a esa estabilidad en medio de las situaciones complicadas. Saborea la palabra, pero también saborea tu café. Tu Xerez. Sí, mujer, tu Xerez, tu raíz. No crece en esa palabra que tanto te gusta. Que empiezas a buscar enseñanzas que solo te acaricien, que solo te den palmaditas, que empieza a tener satisfacción a tu carne. Tus raíces no crecen con esas palabras. Quizás cuando la palabra quiera
venir para que vayas a la profundidad que Él quiere, probablemente te va a doler. Muchas veces me ha dolido a mí. Muchas veces la palabra te va a confrontar. Muchas veces la palabra te va a disciplinar. Y a veces es muy difícil de comer. Pero es necesario. Es necesario aceptarla. Es necesario masticarla. Es necesario rumiarla. Y es necesario comerla. Sí, sí, mujer. Esas palabras que te es difícil de comer. Esas palabras que te es difícil procesar. Es necesaria comerlas. Merisabel empezó a masticar su proceso. Vaya, qué proceso. Un proceso duro y difícil. No es fácil procesar cuando hay anhelo en tu corazón de tener un bebé y cuando lo tienes a la vista y luego ese bebé muere. No es fácil. No es fácil procesar eso. Pero ella tenía que masticar. Ella tenía que procesar. Y tú también lo tienes que procesar. Es por eso que ella dice, ahora entiendo. Ahora entiendo. La pregunta es, ¿tú estás entendiendo tu proceso? ¿Estás entendiendo que Dios está hablando fuertemente y profundamente a tu corazón y te dice, necesito raíces profundas? Necesito que vayas a la profundidad, a la superficie y encontrarás esa agua viva. Necesito que tus raíces sean anclados en esa petra, en esa piedra angular, en esa roca que es Cristo Jesús. Ahora entiendo. Ahora entiendo, Señor. Tus raíces empiezan a profundizar cuando vienen los nos del Señor. ¿Cuántas veces te dijo no todavía el Señor? O simplemente te dijo, espera un momento, espera en silencio. Y empiezas a crecer cuando Él te dice, no todavía, espera un momento, pero anda y perdona. Obedezca en lo que te estoy indicando, en lo que te estoy guiando. Cuando tú empiezas a considerar que estos hechos que van sucediendo son injustos para tu vida, pero Él te pide que tú lo hagas, entonces dirás, ahora lo entiendo, y empezarás a deleitarte en el Señor, como dice Merisabel. Empiezas a deleitarte en la presencia del Señor. Como dice en su palabra en Isaías 51:1, escúchame, ustedes que buscan la rectitud y la justicia. Ustedes que buscan y consultan y exigen al Señor, reivindicándolo por necesidad y por derecho. Miren a la roca de la que fueron tallados y al hueco de la cantera de donde fueron extraídos. El Padre nos dice, mira esa piedra, Tesela, de donde fuiste cortados, de donde fuiste tallados, de donde fuiste sacado, de ese hueco, de esa cantera, de donde fuiste arrancado, de donde fuiste extraído. Entonces, si tu raíz no se agarra firmemente de esa roca que es Cristo Jesús, fácilmente serás desarraigada. Fácilmente serás desarraigada de ese amor, ágape. Fácilmente serás desarraigada de tu fe.
entonces podrás ver que solo estabas viviendo en una religión y no en una verdadera relación estrecha con Jesús. Porque cuando se presenta la primera dificultad en nuestras vidas, eres probado realmente de qué estás hecho. Y la pregunta es, ¿de qué estás hecho? ¿A prueba de fuego? ¿O renuncias todo cuando se presenta en tu camino la primera dificultad? ¿Renuncias a tu matrimonio o a tu relación cuando se presentan las primeras dificultades de una relación, de una vida en común? ¿O cuando consideras que ese trabajo te exigen y te ponen metas y dices, mejor de aquí me voy, renuncio? ¿De qué realmente estás hecho? Mujer, caballero, no es hora de renunciar. No es hora de renunciar a nuestra fe, mujer, mamá. Caballero que tú me estás escuchando, no es hora de renunciar, es hora de buscar esa roca, de deleitarnos en la presencia del Señor. Es hora de ir profundamente. Job lo sabía claramente. Job estaba viviendo la peor situación de su vida. Si tú has leído Job, sabes que Job en corto tiempo, él perdió toda su familia. Perdió todo lo que tenía. En ese momento, Dios le habló profundamente a Job. En los tiempos más críticos de su vida, en la cumbre de la crisis, Dios habló a Job. Y Dios quiere hablar de ti en esta noche. Dios quiere hablarte profundamente a ti, a cara descubierta. Por eso que saborea la palabra sorbo por sorbo, pero también saborea tu café. Ponemos en contexto. Job estaba viviendo para sus ojos en la peor temporada de su vida. Y dice claramente, y te voy a leer, quiero que tomes atención, voy a leer esta parte en dos versiones porque es que va a ilustrar nuestras vidas. Entonces Job respondió a Dios, porque Dios quería hablar con Job, porque él había hablado muchas cosas. Y Dios le dijo, sé que todo lo puedes, dice Job a Dios, y que nadie puede detenerte. Me encanta esta versión. Voy a volver a leer. Entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes, Señor, todo. Y nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Y tú dijiste, escúchame y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti, Job, y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y en ceniza en señal de arrepentimiento. Cuando estamos en situaciones críticas de nuestras vidas, sale a la superficie lo que realmente de qué estamos hechos. Entonces, vamos a hablar de lo que solo entendemos humanamente. Y dice en Job,
En esta versión dice, entonces Job le dijo al Señor, sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún pensamiento ni propósito tuyo puede restringirse ni frustrarse. ¡Wow! Tú me dijiste, ¿quién es este que oscurece y enturbia el consejo? Con palabras sin conocimiento. Por lo tanto, ahora veo que he pronunciado imprudentemente lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no conocía. Prácticamente te había dicho lo que tú me has dicho. Escúchate, lo ruego, y hablaré, y te preguntaré, y tú me responderás. Y Job dice, había oído hablar de ti solo con los oídos. Pero ahora mis ojos espirituales te ven. Por eso detesto mis palabras. Me aborrezco a mí mismo y me arrepiento y en polvo y en ceniza. Job empieza a decir, Señor, de oídas te he oído. Pero esa palabra que introduce Merizabel para este capítulo, ahora entiendo. Job estaba diciendo, Padre, de oídas te había oído, pero ahora entiendo. Ahora entiendo. Mis ojos ven de una manera diferente, en una dimensión espiritual más amplia. Mi visión se ha ampliado, Señor. Ahora mis ojos espirituales te ven. Antes de esto, solo mis oídos te conocían muy ligeramente y a distancia. Pero ahora te veo con mis propios ojos, que tú los abres por tu bendita gracia para poder comprender. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Cuando uno empieza a estudiar el libro de Job, empezamos a visualizar esas palabras profundas luego de decir muchas cosas que le llevó al clímax espiritual después de haber pasado una etapa de sufrimiento extremo, diría yo. Sí, sí, mujer, sí, caballero. Si tú no has leído Job, te invito a que vayas y leas Job. Y si tú has leído Job, sabes esa etapa de sufrimiento extremo, profundo que vivió Job. Incluso de perder toda su familia. Cuando él pensaba que su vida estaba completamente resuelto, él se quedó en nada. Incluso perdió temporalmente su propia salud. Pero en medio de ella, Dios le habló. Y cuando Dios te habla, mujer, cuando Dios te habla, caballero, en la torbellina de tu vida, en medio de ese torbellino, todo cambia. Aquí tenemos que reflexionar que el conocimiento de Logos solo es el inicio, iglesia. El inicio de la proyección de vida que tenemos, y solo eso no podrá ayudarnos en tiempos difíciles. Así que vive de una manera diferente. Hay un gran porcentaje en el pueblo de Dios que personas le conocen porque otros le han mencionado algo. Así como Job cuando dijo, de oídas, distantes de oído. Y eso es peligroso para nuestras vidas. Sí. Esa se torna peligroso en nuestras vidas. Porque tú, si has basado tu vida solo en tradiciones religiosas, entonces se pone peligrosa tu vida. Y cuando estas
son trasladadas de generación en generación, solo en tradición y en religión se ponen peligrosas. Porque ellas no nos van a resolver nuestras vidas, sino nos van a poner en peligro. Es por eso que debemos de tener una vida experimental en Cristo. Sí, amada mujer, sí, caballero, una vida experimental. Y quiero que tú tomes tu café, como lo voy a hacer yo también, porque está riquísima, porque la palabra también se pone riquísima. Saboréala poco a poco. El logos es importante. Es el punto de inicio. Pero si solo te quedas allí, es muy difícil que te sostenga en tiempos difíciles. Tienes que ir a la vida experimental, a la vida revelacional, ese experimento, ese encuentro como Job, como Merizabel, que menciona, ahora entiendo. Una comunión directa con Dios, personal, para que nos lleve a una transformación de nuestras vidas. Y esta vida superficial tiene que ser desechada de nuestras vidas, porque nos convierte en una etapa de vulnerabilidad en nuestras vidas. Por eso que necesitamos, iglesia, mujer que escuchas, varón que escuchas, necesitamos echar raíces profundas para encontrar esa piedra angular, para que podamos ser anclados y estar firmes en los tiempos difíciles. El Padre, por su gran amor, empieza a desplegar su gracia para Job, para que él tenga la oportunidad experimental de una nueva dimensión espiritual. Porque él conocía de oídas. Ahora viene a su vida una etapa revelacional abrumadora, real y tangible sobre quién era Dios. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas frente a esas circunstancias de Job? Cambió su actitud, abrió los ojos de su entendimiento y empezó a darse cuenta y dijo, ahora entiendo, reconozco la grandeza de Dios y de su soberanía hacia mi vida, que es impresionante. Es necesario que el Señor examine nuestros corazones. Sí, iglesia. Así como decía David en el Salmo 139, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Deja que el Señor examine tu corazón. Deja de huir, mujer. Deja de huir, caballero, del proceso. Sé que es duro. Sé que confronta. Pero es mejor ser confrontados, alineados a Dios. Y así podremos echar raíces profundas hasta alcanzar, anclarnos en la roca que es Cristo Jesús. Y así podremos ser alineados en todas las cosas que podamos emprender en nuestras vidas. Y así nuestras oraciones se volverán eficaces. Pide sumergirte cada vez más y más en la roca que es Cristo. Porque una mujer que abraza a Petra, que abraza la roca, en el invierno va a florecer con toda seguridad en el verano. Porque cada palabra que empieza a brotar de nuestros corazones se tornarán de una manera diferente. Del corazón de Merizabel, luego de haber echado raíces profundas en medio de la oscuridad, empezó a brotar. Ahora entiendo y quiero deleitarme en la presencia del Señor. Punto número 3. Con una raíz profunda determina mi fruto y mi altura. Sí, mujer. Con una raíz profunda determina mi altura
y mi fruto. Fruto en hebreo es peri. En Gálatas 5:22 dice lo siguiente: pero el fruto del Espíritu, la obra que realiza su presencia en nuestro interior, es amor, gozo, alegría, paz, paciencia, equilibrio, tolerancia, amabilidad, bondad, benevolencia, fidelidad. En griego, la palabra fruto significa karpos, que es fruto, cosecha. En Mateo 7:17 nos dice algo maravilloso. Así, aún así, quiero que tomes atención en lo que voy a decir en este momento. Aún así, todo árbol sano, y acá empieza a hablar ya de un árbol sano, sólido, da frutos dignos de admiración. Pero el árbol enfermo, podrido y sin valor, da frutos malos y sin valor. La pregunta es, ¿qué tipo de árbol eres? ¿Das frutos buenos, dignos de admiración? ¿O eres un árbol enfermo, podrido y sin valor? Es necesario que el Espíritu Santo examine nuestro corazón, porque necesitamos ser anclados completamente en la palabra para que podamos tener esa raíz profunda que empiece a determinar. Si tienes raíz profunda, va a determinar tu fruto y también tu altura. ¿Qué quieres? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, saborea tu café y también la palabra. No puedes pedir carpos, frutos de amor, si tu raíz es amarga. No puedes pedir frutos de amor si tienes una raíz amarga. No puedes pedir carpos, frutos de paz, si tu sheré está lleno de pleito. No puedes pedir carpos, los frutos abundantes, si tu sheré está lleno de queja. ¿Y por qué? Porque la raíz, él es el origen de tu vida espiritual. Entonces dime, ¿qué estás comiendo en secreto? ¿Qué comes en secreto? ¿Amargura, pleito, quejas, cuestionamientos, dudas, culpas? ¿Qué estás comiendo? Porque todo lo que puedas comer va a salir el fruto. Todo lo que has hecho durante todo este tiempo de tu vida va a brotar los frutos. En público brotan los frutos. En privado se echan raíces profundas. Como dice en Romanos 11:16, ahora bien, si el primer puñado de masa ofrecido como primicias a Abraham y los patriarcas eran eso, es consagrado santo. También lo es toda la masa, la nación de Israel. Y si la raíz, que es Abraham, es consagrada santa, también lo son las ramas. Si las primicias son santas, también la es la masa restante. Si la raíz risa es santa, también son las ramas. Entonces pregunto, porque es válida la pregunta en esta noche, ¿quieres hijos santos? ¿Quieres hijos santos consagrados? Tu raíz tiene que ser santa. ¿Quieres tus finanzas santas? Tu raíz tiene que ser santa. ¿Quieres tu ministerio santo? Tu raíz debe ser santo. Porque una raíz amarga contamina todo el árbol. En Hebreos 12:15 dice lo siguiente:
Actúen con previsión y manténganse alertas para cuidarse unos a otros, a fin de que nadie se aleje ni pierda la gracia de Dios, su favor inmerecido y bendición espiritual, para que ninguna raíz de resentimiento, raíz de amargura, de rencor o de odio brote y causa problemas amargos y tormentosos, y muchos se contaminen y se mancille por ellos. Tu mamá que me estás escuchando. El torbellino de la vida, los momentos difíciles, cuestionados durante todo este tiempo en tu vida, te han llevado a tener esa raíz de resentimiento, de rencor, de amargura, de odio. ¿O has permitido que durante todo este tiempo, en medio del clímax, de la cumbre de la crisis, has permitido que Jesús te lave con su palabra? Que te ancles en esa roca firme, porque eso va a determinar tu fruto y tu altura espiritual. Es necesario, amada mía, caballero que escuchas en esta noche, es necesario permanecer en la presencia de Dios para que nuestras raíces puedan estar puras, limpias y nutritivas para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para los que nos rodean. Es por eso que Isabel decía, ahora entiendo. Ahora entiendo lo maravilloso que debe ser escuchar decir mamá de los labios de tus hijas. Jamás me será quitada ese deleite. Deleítate en el Señor. Que el Señor siga haciendo la obra maravillosa en tu vida, como dice en Isaías 37:31, y el remanente que haya sobrevivido de la casa de Judá volverá a echar raíces hacia abajo y dará frutos hacia arriba. No se puede cortar el proceso. Tu raíz hacia abajo va a determinar tu fruto y tu altura. Es por eso que luego de pasar esos estragos difíciles, esos vientos recios, esas complicaciones que se vienen en nuestras vidas son temporales, y volverás a echar raíces profundas y luego darás fruto. Fruto abundante, mucho fruto y fruto permanente. Porque necesitamos primero las raíces, abajo, en lo secreto, en lo privado, en lo oscuro, después hacia arriba, para dar frutos abundantes, permanentes, como quiere nuestro Padre. Para que la raíz de un olivo alcance realmente esa gran profundidad que necesita, además de los nutrientes, para que sea un árbol sano, puro y limpio, nutritivo, la tierra necesita estar húmeda. Es por eso que el suelo tiene que ser un suelo trabajado, que tenga que entrar oxígeno en ellos, para que podamos hacer que tenga ese espacio necesario. De la misma manera, nuestra vida espiritual necesita, amada mujer, esas condiciones similares para que no te quedes solo en la superficie espiritual. Necesitamos esos corazones removidos. Necesitamos esos corazones trabajados. Como dice en el Evangelio de Juan 12:24, y quiero que escuches bien la palabra, saborea tu café, también tu matecito, y hagamos que este espacio sea especial para nuestras vidas. Saboréala. Saborea la palabra, y quiero que escuches lo que dice Juan 12:24. Les aseguro, Jesús está hablando, dice, los aseguro, les digo con toda solemnidad, lindo es nuestro Señor, ¿verdad? Con todo respeto, con todo el protocolo. Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere,
muere, queda solo un grano, nunca se multiplica, sino que vive por sí sola. Pero si muere, produce muchos otros y da cosecha abundante. Amada mujer, un suelo suelto, un suelo surcado, un corazón humilde, un corazón dispuesto a morir a su ego. Sí, varón. Dispuesto a morir a su ego. Así como el olivo necesita una tierra especial, no dura, llena de piedras duras, porque esas piedras van a dañar, ¿qué cosa? Las raíces. Porque empezarían a chocar sus raíces y van a empezar a desviar de lados diferentes esas raíces del olivo. De la misma manera, en nuestra vida espiritual debemos de tener un corazón moldeable, un corazón enseñable, un corazón fácil de trabajar, flexible, y eso es humildad. Porque si hay dureza en el corazón, si hay corazones orgullosos, egoístas, altivos, o corazones que siguen arrastrando resentimientos del pasado, o las cosas que aún puedan estar ahora en el presente, en este tiempo, entonces van a empezar a desviar tu corazón, amada mujer. Así como le estorba las piedras dentro del camino para crecer las raíces del olivo, de la misma manera se convierten en estorbos en nuestras vidas espirituales y empiezan a desviarse nuestro camino cuando todas esas cosas no hemos muerto a ello. Es tiempo. Es tiempo de sacar esos obstáculos. Es tiempo de decir, Señor, hasta aquí llegó mi ego. Hasta aquí llegó ese orgullo. Hasta aquí llegó esa altivez, Señor, que han llenado de turbación a mi vida. He hablado de lo que no entendía. Como dijo Job, he hablado de lo que no entendía. Es necesario sacar, porque está generando, mujer, obstáculo a ese amor que debe brotar de tu corazón. Está generando obstáculo a tu fe. Y tu vida se pone y se torna peligrosamente porque solo tendrás una vida superficial. Otro punto. Necesitamos, así claro, así como me tomo mi café y saboreo, y me deleito y lo disfruto, de la misma manera tenemos que tener sed y hambre de la palabra de Dios. Cuando alguien tiene hambre y sed de la palabra, que está atento de lo que la casa de Dios, palabras de vida eterna, en toda la semana despliega el conocimiento, y estoy esperando anhelante de las enseñanzas de cada día, entonces hay un hambre de la palabra. Tengo sed de la palabra. Entonces eso es una muestra que tu vida está siendo transformada. Que tu vida está empezando a echar raíces profundas como la planta del olivo. Y cada vez vas a querer naturalmente, en una vida sobrenatural, vas a querer más y más buscar el agua que está en esos estratos inferiores, en ese lugar oscuro, silencioso, para que pueda permanecer y sobre todo pueda ocurrir estas cosas de buscar la profundidad, porque allí en la profundidad está el agua viva, para que cuando en la superficie hay sequedad, tú no vas a tener problemas. En esa intención,
En esa muestra, también hace el olivo, busca constantemente esa agua, hasta encontrar en esa superficie. Y cuando tú estás en la crisis o en la sequedad, llegarás tú a la superficie de tu vida y podrás tener ese frescor en tiempos de sequedad de la superficie. Por eso que nuestra vida con raíces profundas no se secará, porque sabe dónde encontrar esa agua viva en la profundidad de Dios. Y no solo en las emociones, porque esa trae vulnerabilidad a nuestras vidas. Otra cosa, necesitamos Selah. Y tú dirás, ¿qué es eso? Necesitamos Selah. Necesitamos una pausa en nuestras vidas. Necesitamos ese silencio para generar esos espacios espirituales. Así como el olivo necesita oxígeno, necesita un espacio necesario para que se pueda expandir sus raíces. Si no crece ahogado la planta, de la misma manera necesitamos esos silencios. Necesitamos Selah. Necesitamos esas pausas en nuestras vidas para tener esos espacios a solas con tu Padre. Selah. Cuando nuestras vidas se saturan el día a día, con tanto ruido en el mundo, a veces se levantan voces que puedan llegar a turbar tu vida. En el corre, en la prisa, en las distracciones, empieza a asfixiarse el crecimiento de nuestras vidas espirituales. Y como consecuencia de ello, empieza a debilitarse nuestras raíces. Y eso es peligroso. Eso es peligroso, amada mujer, caballero, es peligroso. Necesitamos Selah. Necesitamos esos espacios para que podamos expandirnos, para que podamos crecer espiritualmente. Hoy, mujer, te quiero decir una verdad. No pidas para que tus ramas estén ungidas. Tus ramas pueden ser tu matrimonio, tu trabajo, tu vida, tu negocio, tu ministerio. Deja de profetizar por tu flor y que todas ellas empiecen a florecer. Porque el tiempo de Dios son perfectos. En vez de estar concentrado en eso, revisa cómo está tu Sherez, cómo están tus raíces. ¿Estás debilitado o son superficiales? Entonces hoy, en esta noche, es una decisión radical. Ingresa a la profundidad de la oración. Estudio de la palabra con seriedad. Allí encontrarás el agua viva. Porque el tamaño de tu raíz será el tamaño de tu fruto y de tu altura. Preocúpate en tu raíz para que digas: ahora entiendo. Ahora entiendo, Padre. Necesito sumergirme en el secreto de tu presencia. Es una temporada oscura para llevar luego mucho fruto. Me anclo en la roca inconmovible, en la Petra. Y no quiero salir, Padre, hasta que tenga esas raíces profundas. Porque la profundidad de mis raíces me va a garantizar la estabilidad de mi vida, los frutos que voy a dar y la altura en la que voy a estar. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Saborea tu café y nos estamos encontrando a la próxima semana, que esta se pone buena. Toma en serio tu vida espiritual. Bendiciones y nos estamos viendo a la próxima semana. Iglesia, algo nuevo está por comenzar. Regresamos con unas semanas cargadas de enseñanzas. Es una oportunidad para crecer y permitir que Dios te siga formando, porque cada encuentro tiene un propósito. Los martes a las 7 p.m. regresamos con una nueva temporada entre sorbos y versículos, junto a la pastora María Ramos. Este espacio es para conversar, reflexionar y descubrir que la palabra de Dios da respuesta a nuestras preguntas, a nuestras luchas y a nuestra vida diaria. Los miércoles a las 7 p.m. continuamos con Edificados en la Palabra junto al pastor César Ramos. Es un tiempo para profundizar, escudriñar las Escrituras y construir una fe que no depende de emociones, sino de una verdad que transforma. Los jueves a las 7 p.m. llega Fe en Voz Alta junto a Yesenia Rosales. Es un espacio para una generación que quiere escuchar de Dios y quiere vivir una fe activa, valiente y con propósito. Y los domingos a las 7 p.m. nos encontramos en Herederos junto a Guinness y Merisabel Abregú. Estamos estudiando el libro de Éxodo y hemos visto cómo Israel está aprendiendo que la libertad no solo se trata de salir de un lugar, sino de aprender a vivir como un pueblo que pertenece a Dios. Ya lo sabes, una semana, 4 espacios, un mismo propósito. Pero recuerda, cada encuentro es una pieza diferente de lo que Dios quiere construir en ti. ¿Estás preparado para vivirlo todo? ¿Sí? Muy bien, nos vemos durante la semana.